La batalla de Monte Cassino, 1944, parte 1. Cuando los aliados expulsaron de África a las fuerzas del Eje, Italia se convirtió en un objetivo esperanzador para llegar a Alemania y poner fin a la Segunda Guerra Mundial lo antes posible. Antes de desembarcar en Sicilia, los aliados creyeron que la campaña italiana sería rápida y sencilla. Sin embargo, el choque con la cruda realidad supuso un gran jarro de agua fría que disipó cualquier ilusión. El frente italiano tuvo diferentes fases de estancamiento y, debido al relieve del terreno, se libraron intensas y encarnizadas batallas que costaron muchas vidas y mucho sufrimiento. El frente italiano supuso un esfuerzo de guerra bastante tortuoso, no solo para los ejércitos contendientes, sino también para la población local, arrasada por las bombas de las grandes potencias y por las masacres producidas por la guerra civil, que se desató tras la formación de la República Social Italiana y que te cuento en otro vídeo. El hecho de que el frente italiano no supusiera la esperada y deseada caída rápida de Alemania y tuviera sus fases de estancamiento hizo que pasara a ser un frente secundario y, por lo tanto, quedara muy de lado en los libros de historia. Sin embargo, en Italia se libraron batallas muy duras e importantes como la batalla de Monte Cassino. Bienvenido a la guerra, soldado. Este vídeo lo he hecho a petición de un seguidor de mi canal a quien aprovecho para mandarle un saludo. Si este vídeo te ha gustado, dale al like, suscríbete a mi canal y deja un comentario para decirme qué te ha parecido o para que hable de un tema que te interese en mi próximo vídeo. Una vez derrocado el dictador italiano Benito Mussolini y firmado el armisticio de Italia, las fuerzas aliadas realizaron inmediatamente 3 desembarcos en el sur de Italia, ocupando extensas zonas con rapidez, mientras que desde el paso de Brennero, las fuerzas alemanas iniciaron la ocupación del norte de Italia y un movimiento rápido hacia el sur para frenar lo antes posible el avance aliado. El Estado italiano quedó en un vacío de poder. Pietro Badoglio y el rey de Italia, Víctor Manuel III, huyeron a Brindisi, mientras que el ejército alemán estableció un gobierno militar al ocupar Roma el 10 de septiembre de 1943. Pero este gobierno era muy débil y no tenía ningún apoyo en la población, una situación que no duró mucho, pues el 12 de septiembre unos paracaidistas alemanes hicieron una misión de comandos en el Gran Sasso, en la que liberaron con vida a Mussolini, que fue trasladado a Berlín inmediatamente para trabajar en la restauración del gobierno fascista, fundándose la República Social Italiana el 23 de septiembre. Mientras tanto, los alemanes trataron de frenar todo lo posible el empuje aliado hacia el norte. En retaguardia, entre el río Volturno y Roma, la organización Todt y los ingenieros de la Wehrmacht estaban trabajando con rapidez y a contrarreloj para construir una sucesión de líneas defensivas plagadas de fortificaciones. Pese a los combates, el avance aliado fue rápido, hasta que se encontró con la línea Volturno, la primera línea defensiva construida por los alemanes. La línea Volturno quedó rota por el oeste. Los británicos libraron una intensa batalla de tanques contra los alemanes, mientras que por el este los estadounidenses tuvieron que hacer una operación anfibia tras la retaguardia alemana en Termoli, para obligar al enemigo a retirarse a la siguiente línea defensiva. El 12 de octubre, con la línea rota y flanqueadas las fuerzas alemanas, el mariscal de campo Albert Kesselring, que era el mando supremo del ejército alemán en el frente italiano, ordenó a sus fuerzas retirarse a la siguiente línea defensiva, la línea bárbara. Aunque la retirada alemana fue precipitada, los alemanes no fueron acosados por sus perseguidores, ya que los aliados necesitaron reagruparse porque sus fuerzas quedaron muy dispersas y necesitaban reorganizar sus líneas de suministro. Las fuerzas del Eje pudieron disfrutar de un tiempo de descanso hasta la llegada de los aliados a la línea bárbara. Los combates por romper la línea bárbara se libraron entre el 1 y el 9 de noviembre, pero hay que hacer mención que la 78 División de Infantería Británica, también conocida como División Battleaxe, rompió la línea bárbara el 3 de noviembre
y el general de brigada alemán Rudolf Sickenius ordenó el abandono de la línea y una retirada que plantara cara al enemigo con intensos combates. Así que, por lo tanto, en realidad fueron 3 días de combates que se libraron contra la línea defensiva, mientras que los otros 6 días fueron combates que se dieron durante la retirada. Se había cumplido el pronóstico alemán de retrasar el avance aliado hasta el complejo de líneas que el Estado Mayor alemán había denominado como línea de invierno. Dicho complejo de líneas estaba formado por las líneas Bernhard, Gustav y Hitler. El objetivo de estas líneas era detener el avance aliado y obstaculizar lo máximo posible cualquier avance hacia Roma. De hecho, las líneas Bernhard y Hitler fueron unas líneas defensivas muy diferentes a todas las anteriores, ya que no cubrían Italia de costa a costa, sino que aprovechaban unos empinados macizos montañosos para ofrecer una encarnizada defensa en la ruta directa hacia la capital italiana. Además de las fortificaciones, los alemanes también obstaculizaron el camino a Roma inundando las marismas. La línea Gustav era una línea que atravesaba la península itálica y estaba mucho más fortificada que las anteriores. Aprovechando el terreno montañoso y las marismas inundadas, se trataba de una línea defensiva que se extendía 250 kilómetros entre ríos serpenteantes, bosques espesos, pendientes rocosas, escarpadas y con profundas grietas montañosas que obstaculizaban mucho cualquier intento de lanzar un ataque. La guerra en Italia se estancó. Los aliados tuvieron que hacer reconocimientos aéreos y estudiar bien el terreno para buscar el punto idóneo en el que concentrar la principal fuerza del ataque para romper la línea Gustav. Tras muchas deliberaciones, el Estado Mayor aliado encontró el lugar que estaba buscando, pero no sería fácil romper las líneas alemanas, y los generales eran conscientes de que el esfuerzo de la batalla podría ser un gran sacrificio para sus soldados. El lugar elegido fue la ciudad de Cassino, localizada en el Valle Latino y, por lo tanto, era el punto más débil de la línea defensiva alemana. De todo el territorio por el que se extendía la línea Gustav, era precisamente el que estaba más en llano. Su localización llana lo convirtió en un importante nudo de comunicaciones ferroviarias y era la base de suministros principal para las guarniciones de la línea Gustav y de la línea Bernhard. Pese a que el Valle Latino se hallara bajo las escarpadas colinas que facilitaban a las fuerzas italo-alemanas el establecimiento de posiciones defensivas, los aliados estimaron que aquel era el lugar en el que debía de hacerse el ataque. Las fuerzas reunidas para enfrentarse en Monte Cassino fueron el 10º Ejército Alemán, formado por 24.655 soldados alemanes. Dentro del contingente alemán hay que mencionar a la primera división paracaidista o Fallschirmjäger, que llevó el peso de los combates más duros. 1.000 voluntarios italianos de la 119 Legión de Camisas Negras y 4.345 voluntarios eslovacos de la Segunda Brigada Técnica Eslovaca, comandada por el general Rudolf Piłsudczyk. A su vez, el 10º Ejército alemán dispuso de 400 cañones que esperaban a la avanzada aliada. Por su parte, los aliados juntaron a 100.000 soldados de 38 nacionalidades diferentes. Aunque los soldados del segundo cuerpo de ejército estadounidense estuvieron formados en su mayoría por estadounidenses, hay que destacar al 442 Regimiento de Combate Nisei, formado por japoneses con nacionalidad estadounidense. Mientras que en el 10º Cuerpo de Ejército británico hay una amplia amalgama de nacionalidades, desde soldados británicos, canadienses, neozelandeses, indios, gurkhas nepalíes, pasando por la primera división sudafricana que constaba de diferentes etnias tribales bajo el dominio británico en Sudáfrica. A esto había que sumar a los polacos del segundo cuerpo de ejército polaco, al cuerpo expedicionario de la Francia Libre formado por marroquíes, argelinos y tunecinos. Por último, efectivos del Cuerpo de Liberación italiano fieles al gobierno establecido por el monarca italiano y a Badoglio, que formaron gobierno en Brindisi. Los aliados también acumularon 1.625 cañones, 2.000 tanques y 3.000 aviones.
A mediados de noviembre de 1943, el general Bernard Law Montgomery, que estaba al mando del octavo ejército británico, trató de romper la línea Gustav por el este, siguiendo la costa del Adriático, y aunque los aliados consiguieron tomar algunas posiciones alemanas en la avanzada del río Sangro, cualquier ataque sobre la línea Gustav fue rechazado. Después de la ruptura de la línea Volturno, los aliados no hicieron ninguna pausa en su avance. Estaban exhaustos y se encontraron también con el grave problema de avanzar bajo la lluvia torrencial que dificultaba mucho el movimiento de los transportes. Atacar la línea Bernhardt, que era el paso previo para lanzar el ataque sobre Cassino, no iba a ser tampoco una tarea fácil. Una vez que los estadounidenses se toparon con la línea Bernhardt, tras perseguir muy de cerca a los alemanes que se habían retirado, los británicos relevaron a los estadounidenses y lanzaron un ataque en Montecamino, pero fueron rechazados en un combate muy crudo que a los ingleses les costó 600 muertos y heridos. Era evidente que los aliados estaban agotados, razón por la que el Estado Mayor dio un par de semanas de descanso a sus fuerzas, mientras las unidades se agrupaban y se preparaban para lanzar el ataque. El 1 de diciembre, tras un intenso bombardeo aéreo, los aliados atacaron en bloque a las fortificaciones de la línea Bernhardt. Los combates fueron fieros, el relieve del terreno permitió a los alemanes resistir. Los estadounidenses consiguieron tomar unas posiciones avanzadas en lo alto de algunas colinas, pero habían sido tan costosas de someter que fueron relevados por las fuerzas expedicionarias francesas. La resistencia alemana en la línea Bernhardt continuó hasta el 15 de diciembre, cuando los aliados por fin abrieron brecha. Sin embargo, los alemanes se retiraron bajo el amparo de un contraataque de unidades descansadas, que impidieron que los aliados persiguieran a las fuerzas que se estaban retirando. El contraataque alemán cumplió con su función. Los alemanes que se retiraron pudieron ocupar posiciones estratégicas en las colinas que dominaban los valles y, de esta manera, seguir ofreciendo una fiera resistencia que ralentizaría mucho a los aliados. A finales de diciembre, entre el clima frío, las dificultades generadas por las lluvias y nevadas, las enfermedades y los muertos y heridos ocasionados en los combates, a los estadounidenses no les quedó más remedio que hacer una pausa. El 4 de enero de 1944, los aliados reiniciaron los ataques y la región comprendida entre la línea Bernhardt y la línea Gustav no quedó limpia de alemanes hasta el 15 de enero. Durante este periodo de tiempo, los aliados tuvieron 16.000 muertos y heridos. Mientras todo esto estaba sucediendo, las fuerzas aéreas de Estados Unidos y del Reino Unido, entre diciembre de 1943 y enero de 1944, hicieron la misión de preparar la ofensiva sobre Cassino, bombardeando varias veces la ciudad para intentar destruir la base de suministros alemana e impedir que las fuerzas del eje fueran abastecidas, además de bombardear las posiciones defensivas en las que los alemanes estaban esperando el avance aliado. Tras 2 días de descanso y sin hacer apenas preparativos ni reforzar los huecos ocasionados por las pérdidas durante los combates tras la ruptura de la línea Bernhardt, el 17 de enero las fuerzas aliadas, en bloque, iniciaron su primer ataque frontal sobre Cassino. El ejército británico se encargaría de cubrir el flanco izquierdo, siguiendo la carretera 7 por la costa. El ejército estadounidense se encargaría del ataque central sobre Cassino, siguiendo la carretera 6, y por el este las fuerzas expedicionarias francesas se encargarían de avanzar por el terreno montañoso hacia el valle de Comino, para amenazar con embosar Cassino, interrumpiendo la carretera 6 más al norte si fuera necesario. Los franceses lograron avanzar, cruzar el río rápido y tomar más posiciones enemigas, pero la defensa del eje fue tan grande que los británicos y los estadounidenses no consiguieron hacer ningún avance, quedándose clavados en el terreno. Los británicos iniciaron su ataque la noche del 17 de enero, pero se metieron de lleno en un campo de minas que hizo estragos en los soldados de la 46 División de Infantería, tanto física como psicológicamente. Los zapadores británicos tuvieron que hacer una limpieza muy exhaustiva del terreno que retrasó 2 días los planes de los mandos aliados.
Y aunque los zapadores limpiaron una extensa área del campo de minas, el 19 de enero se negaron a seguir avanzando por miedo a encontrarse con más artefactos explosivos. El impacto de ver a sus compañeros morir al pisar las minas, o que sus miembros fueran cercenados por estas, rompió la moral de los soldados. Mientras estaban haciendo las labores de desminado, quedó claro que el avance principal que querían hacer los británicos quedó parado, y avanzado el mismo día 17 de enero, hubo que ordenar a la 5ª y 56 divisiones británicas que cruzaran el río Garellano por el suroeste, pero las condiciones climáticas lo impidieron. El lodo, las lluvias y el hielo en algunas circunstancias hicieron imposible cualquier intento por cruzar el Garellano. Los estadounidenses fueron los que recibieron la peor parte. Los alemanes colocaron una batería artillera en la colina del castillo de Sant'Angelo, desde donde los defensores cubrían un amplio sector del terreno y veían cualquier movimiento que entrara al Valle Latino, por el este y el sureste, además de cubrir Cassino de enfilada. El río Rápido pasaba a sus pies y el alcance de los cañones también cubría los meandros del río Liri y el nacimiento del río Garellano, siendo este último punto el lugar planificado por el teniente general estadounidense Mark Wayne Clark para iniciar el ataque sobre Cassino. La 36 División de Infantería Texas trató de cruzar el río el 17 de enero, pero la artillería alemana hundió muchas barcazas y obligó a los tejanos a suspender el ataque. Al caer la noche, los zapadores construyeron con rapidez varios puentes de pontones, contando con el amparo de la oscuridad. Una vez terminadas las obras, 2 regimientos estadounidenses procedieron a cruzar el río y se concentraron en un punto de reunión en donde establecieron un campamento. Pero al amanecer del 18 de enero, los alemanes vieron desde sus puestos de observación que los estadounidenses habían cruzado el río y pronto dieron instrucciones a la artillería para bombardearlos. Los artilleros alemanes fueron muy certeros. Primero descubrieron las pasarelas para impedir que los estadounidenses cruzaran el río, y luego lanzaron sus proyectiles sobre el campamento estadounidense, dando muerte a todos los altos mandos de la división tejana y destruyendo la mayoría de los aparatos de radio. Aterrados, los soldados trataron de huir a nado a la otra orilla del río, pero ya fueran ahogados o ya fuera por el inmisericorde cañoneo alemán, muchos soldados perdieron la vida. Cuando terminó el cañoneo, los pocos supervivientes que quedaron se vieron aislados del resto de la división. Testimonios de soldados y de civiles de los pueblos bañados por las aguas del Garellano aseguraron que el río se tiñó de rojo de tanta sangre que fluía río abajo. Había que evacuar a los heridos y a los diezmados restos que quedaron en la orilla occidental del río. Los zapadores trabajaron de forma intensa en construir nuevas pasarelas que atravesaran el Garellano bajo el fuego artillero, mientras los alemanes destinaron varias escuadras con ametralladoras a la zona para batir con sus armas a los zapadores, a las unidades próximas al río y a los soldados que esperaban ser rescatados. Los zapadores terminaron de construir el puente el 21 de enero y lo primero que cruzaron fueron contingentes de fuerzas a la orilla oeste para asegurar la orilla y realizar la evacuación de forma ordenada. La evacuación se hizo bajo el intenso fuego de ametralladoras y un duro cañoneo. Una vez terminada la evacuación, se produjo por turnos la retirada de las unidades que sostenían el combate contra los alemanes. Una tarea tremendamente difícil por lo bien situadas que los alemanes tenían las ametralladoras. Finalmente, sobre las 12 del mediodía del 22 de enero, en medio de un turno de la retirada, un proyectil impactó en el centro de la pasarela y la destruyó. La pasarela se derrumbó y, con ella, los soldados que estaban pasando encima, que murieron ahogados o fueron arrastrados por la corriente. Aún quedaron cientos de soldados estadounidenses atrapados en la orilla occidental del Garellano que fueron masacrados por los cañones y las ametralladoras alemanas, hasta que los soldados estadounidenses se rindieron. El resultado fue catastrófico para los estadounidenses. Supuso que en 5 días murieran 1.681 soldados y otros 875 fueran hechos prisioneros al rendirse a los alemanes.
la 36 División de Infantería Texas quedó virtualmente destruida. Clark fue juzgado por un tribunal militar por incompetencia e imprudencia, pero fue absuelto y siguió conservando el mando del segundo cuerpo de ejército estadounidense, aunque su prestigio militar empeoró mucho. El primer asalto a Cassino fue un desastre que no dio fruto y se le encargó a la Fuerza Aérea Combinada que realizaran intensos bombardeos mientras se hacían los preparativos para un nuevo ataque.